tiene cosas muy especiales para nosotros, nos vemos bien abajo de ese propósito de Dios. ¿Y por qué no podemos vivir la plenitud de Dios para nosotros? Porque no cultivamos esa vida de devoción. La vida de devoción es la base para la liberación nuestra y la transformación. Y creo que hay tres cosas muy importantes que la vida de devoción nos permite trabajar y vencer. Son tres enemigos tremendos de nuestra vida. ¿Cuáles son? En primer lugar, el orgullo. ¿Quién no batalla con el orgullo? El orgullo, hermanos, fue la causa del pecado. ¿Se acuerdan qué dice el profeta Isaías y Ezequiel? Había un personaje lleno de hermosura, lleno de sabiduría, ¿sí? ¿Y qué dice? Que se envaneció a causa de su sabiduría y de su hermosura. Y entonces dijo en su corazón: subiré a las estrellas y pondré mi trono cerca del Altísimo y seré semejante al Altísimo. El orgullo está a la base de todo pecado. Y cuando cultivamos la vida de devoción y vemos la grandeza y la majestad de Dios, nuestra vida comienza a transformarse. Y lo opuesto al orgullo, ¿qué sería? La humildad. ¿Y no ese es el ejemplo de Jesús? ¿Qué dijo? Aprendan de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. ¿Por qué tenemos conflictos entre nosotros, aun cuando somos hermanos en Cristo? ¿Cómo está presente nuestro orgullo en esos conflictos? Si somos honestos, tenemos que aceptar, admitir que hay mucho orgullo en cada uno de nosotros. Y la única manera de transformar ese orgullo en humildad, de ser liberados de ese orgullo que nos esclaviza, es a través de la práctica de la devoción. Hay otro enemigo, no solo el orgullo. Y antes que se me pase, ¿recuerdan qué decía el salmista en el Salmo 19:12? ¿Quién podrá, entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Pero ahí añade algo. Vean ustedes, ¿qué dice el Salmo 19? Por favor. En el versículo 13, ¿qué dice? Preserva a tu siervo ¿de qué? De las soberbias. ¿No es eso orgullo? ¿Qué le está diciendo? Señor, guárdame del orgullo. Y a veces no nos damos cuenta. Por eso tenemos que decirle, Señor, muéstrame las áreas de mi vida que yo no puedo ver, pero que necesitan ser transformadas por ti. Y eso, hermanos, tú no te vas a dar cuenta de las áreas de tu vida que deben ser transformados, nada más leyendo un libro, escuchando mensajes. Cuando tú entras a la presencia de Dios y estás delante de Él, te das cuenta quién eres. Y tomas conciencia de las cosas que hay en tu vida que deben ser transformadas. Entonces, la vida de devoción es la base de la transformación. Y una de las áreas de nuestra vida que se transforma es la lucha con el orgullo. Hay otra cosa con la cual luchamos, el egoísmo. Dice Santiago, ¿de dónde vienen las guerras? Y él responde, ¿de qué? De vuestros egoísmos.
Ah, tú tienes aquello, a mí me gusta, dámelo. Tú tienes petróleo, yo no tengo, te invado y te controlo, ¿verdad? Tú tienes productos naturales, lo que sea. Y ahí están los conflictos internacionales. Y a nivel interpersonal, ¿de dónde vienen los pleitos? De nuestros egoísmos. ¿Y qué es lo opuesto al egoísmo? La generosidad. ¿Qué pasaría si en vez de guardar, de retener, de amontonar para nosotros, tenemos un espíritu generoso de compartir? ¿No cambiarían las cosas? Y el egoísmo en la Biblia, hay una palabra muy fuerte para egoísmo, es avaricia. Y Jesús dijo en Lucas 12, cuiden su corazón de la avaricia, porque la vida del hombre no consiste de la abundancia de bienes que se posee. Entonces, cuando hay avaricia en nuestro corazón, dedicamos nuestras fuerzas, nuestra vida, a acumular bienes. Y si hicieron el cuestionario de Eclesiastés, ya se dieron cuenta a qué conclusión llega Salomón. Bien, hermanos, ¿qué te va a librar de ese egoísmo, de esa avaricia? La práctica de devoción. Porque cuando comprendes quién es Dios, y Dios se manifiesta como un Dios de gracia. Y dice Juan, de su gracia tomamos todos, gracia sobre gracia. ¿De gracia recibisteis? Da de gracia. Esa generosidad no va a nacer en ti espontáneamente. Van a ser como resultado de tu comunión con Dios. Y hay un tercer aspecto con el que luchamos continuamente los seres humanos. Es el temor. Lo opuesto al orgullo, ¿qué dijimos que era? Al orgullo, la humildad. Al egoísmo, la generosidad. Y el tercer enemigo es el temor. ¿Qué será lo opuesto al temor? ¿Valor? Confianza. Una palabra con dos letras. Fe. Lo opuesto al temor es la fe. ¿Sí? Lo opuesto a la fe no es la duda. La duda nos ayuda a crecer. Pero lo opuesto a la fe es el temor. Porque el temor nos paraliza. ¿Han escuchado de las fobias? ¿Cuántas fobias conocen ustedes? ¿Qué es la claustrofobia? Estar encerrados, ¿verdad? Hay muchos hermanos que les da claustrofobia aquí en el templo. Quieren salir corriendo, ¿sí? O les da agorafobia. ¿Qué es la agorafobia? No me gusta estar donde hay mucha gente, por eso no voy al templo, me quedo en mi casa. Pero ¿cuántas fobias hay que nos hacen vivir vidas, ¿verdad?, bien complejas? ¿Qué es lo que puede ayudarte a liberarte de esos temores? La fe. ¿Y cómo vas a cultivar tu fe? A través de la vida de devoción. ¿Cuántos a veces temen enfermarse de algo grave? ¿Cuántos temen a la muerte? Y a veces decimos, no, yo sé que he creído en Cristo. Examina tu corazón. Hay muchos temores en nosotros. Y a través del temor, Satanás nos controla. Pero Satanás fue derrotado en la cruz. Y porque Cristo venció sobre Satanás, Él nos da libertad.
sobre el ego, sobre el orgullo, sobre el egoísmo, sobre el temor. Y eso, hermanos, es un proceso de transformación a través de la vida de devoción, de la búsqueda de ¿qué? De la presencia de Dios. Así que yo quiero desafiarles. ¿Sí? Veía por ahí a un autor. Él hizo un pacto. ¿Ya? Vamos a pasárselo a los que trabajan en salud. Yo creo que abatiría los problemas de obesidad en el país. ¿Ya? Comenzaríamos nosotros. Este autor dijo que hizo un pacto con Dios de no probar alimento si antes no alimentaba su espíritu con un tiempo de oración y estudio bíblico. Andaríamos en ayuno permanente, yo creo. ¿Qué les parece? Un amigo tenía en su agenda todas las mañanas, de 7 a 7:30, devocional. Pero pues era para saber, ¿verdad?, cuando no lo hacía, porque él me compartía, dice, tuve que cambiar esa palabra, dice, porque en términos devocional, pues salían otras cosas que eran más importantes. Y puso en su agenda, 7 a 7:30, Dios. Dice, cuando yo veo Dios, eso habla más fuerte a mi vida. Y eso le ayudó a él a respetar ese momento de buscar al Señor, de tener comunión con Él. ¿Qué puedes hacer tú para iniciar esa vida de devoción? Hay dos beneficios de los que hemos hablado. Te permite estar en la presencia de Dios y te permite transformar tu vida para que seas un reflejo de lo que Dios quiere que tú seas. ¿Qué te impide iniciar ya esa disciplina espiritual? Vamos a orar. Allí en tu corazón, haz un pacto con el Señor.